Buenos días, soy Stefan del Servicio Técnico de Bluestream. Resido en Madrid, desde donde doy soporte a la mayoría de nuestros clientes europeos. Gracias por su participación en este webinar donde les voy a mostrar cómo crear un video wall en video sobre IP. Aprovecharé para mostrarles otras funciones que soporta nuestro módulo de control IP. Antes de empezar, solo quiero darle una visión general de lo que esperamos aprender de la sesión de hoy, un breve repaso sobre la tecnología de video sobre IP, lo que expliqué en el previo webinar, donde habíamos acabado con la demostración de una instalación de un sistema en video sobre IP. Y sobre todo, hoy veremos cómo configurar nuestro video wall fácilmente, rápidamente y dentro de una instalación multicast. Empezamos por un rápido repaso sobre la tecnología de video sobre IP que nos permite distribuir en una infraestructura IP señales de video de hasta 4K, señales de audio de alta definición, señales de control y hasta alimentación eléctrica si el switch es PoE. Se trata de una configuración modular porque a cada fuente le corresponde un emisor IP TX y a cada televisor le corresponde un receptor IP RX. Lo que le da al multicast mucha flexibilidad, sobre todo comparado con instalaciones clásicas HDMI o HDBaseT. Por ejemplo, se puede reemplazar cualquier equipo IP sin afectar al resto del sistema, no como en el caso de una matriz, por ejemplo. En el previo webinar habíamos visto que el video sobre IP puede funcionar en configuraciones punto a multipunto, matriz y video wall. Prácticamente no existe ninguna limitación a cuántos emisores y receptores podemos instalar. Entre el emisor y el switch contamos con un máximo de 100 metros de cable de red y otros 100 metros más entre el switch y el receptor, lo que son 200 metros en total. Sin embargo, podemos llegar hasta kilómetros si usamos la fibra. Así que esta solución, esta tecnología puede ser perfecta tanto para pequeñas instalaciones tipo residencial como instalaciones comerciales a gran escala. Lo que vimos la última vez es muy fácil de instalar, muy rápido y sobre todo sin conocimientos avanzados de red. Y al contrario del HDMI o del HDBaseT, aquí con el video sobre IP trabajamos por debajo del gigabit de ancho de banda. Todas estas especificaciones aquí en pantalla están disponibles en nuestra página web de Bluestream. Hablamos del soporte 4K, del HDR, del 3D, de altos formatos de audio, de una latencia de tan solo un frame. Cada receptor tiene su escalador. Se permite de encadenar los receptores. Se puede hacer un control externo sobre este sistema IP, permite hacer pasar señales de control de tipo infrarrojo como RS232, se alimenta por PoE y es HDCP 2.2. Aquí para decirles los 4 modos de funcionamiento, los 2 arriba, matriz y video wall, que van a necesitar un switch, y los 2 abajo, uno a varios, que no necesitan un switch. Aquí fue un esquema para explicarles cómo se conecta. Pues sencillamente lo habéis entendido todo por cable de red al switch. A tantas fuentes que tenemos, vamos a tener igualmente tantos emisores IP, todos conectados por cable de red. Lo mismo del otro lado, hacia los receptores, cada receptor a su televisor. Eso sería el modo matriz. Aquí ninguna limitación a cuántos emisores como receptores. Todo depende de cuántos puertos tenéis en vuestro switch. Y hay que saber que se puede encadenar varios switches. Otro modo, tipo matriz, pero sin embargo aquí incluyendo este video wall, a cada pantalla otra vez su receptor IP, se puede tener varios video wall y todo no nos impide tener en paralelo otra distribución de uno a varios, uno a uno, etc. Tercer modo de funcionamiento, aquí sin switch, porque se trata de una distribución uno a varios, un poco como si fuera un distribuidor, una sola fuente, un solo emisor IP, conectado por cable de red directamente al emisor, al receptor IP, y este encadenado a varios otros receptores por este segundo puerto LAN. En este caso, sí que hay que alimentar de forma local, entonces hay que proveer una alimentación eléctrica. Último modo de funcionamiento de uno a uno, como si fuera un kit extensor, todavía sin switch requerido entre los dos.
Igualmente aquí se va a tener que alimentar de forma local tanto el emisor, tanto el receptor. A un nivel de configuración hay que saber que los equipos IP de Bluestream se pueden configurar manualmente también desde esta parte frontal, tanto el emisor, tanto el receptor. Habíamos explicado que era muy importante dedicar una red exclusiva a Ethernet para una distribución multicast. ¿Os acordáis por qué? Pues sobre todo para garantizar que el ancho de banda requerido por esta distribución no será afectado por demás servicios, tal como lo podemos tener, por ejemplo, en nuestra red personal o corporativa. Y eso tanto hoy como mañana. Es decir, todo esto para garantizar a nuestro cliente una calidad de imágenes, así que una distribución de vídeos sin interrupción y sin saturación del ancho de banda, sobre todo. Pero si desde otra red necesitamos comunicar con esta red dedicada a multicast, por ejemplo, para hacer remotamente una conmutación de fuentes desde un dispositivo móvil, como lo tenéis aquí, o poder enviar comandos desde una solución de control, es cuando vamos a necesitar entre estas dos redes, esta red corporativa o familiar doméstica y esta red dedicada multicast. Entonces, entre las dos vamos a necesitar a este dispositivo que es el ACM200. Es un módulo de control que tenemos aquí más en detalle en pantalla. ¿Por qué? Pues porque este se va a encargar entonces de hacer pasar cualquier petición que puede recibir tanto por IP, tanto por RS232, es decir, serial, tanto por infrarrojo. Pues cualquier petición que va a recibir lo va a transmitir a través de este puerto LAN, es decir, por IP, va a transmitir cualquier comando, cualquier consulta, pues a nuestra red dedicada multicast. Podéis ver que aquí está el puerto LAN llamado video, el que estará conectado a nuestro switch multicast y este conectado a los emisores receptores. Y del otro lado está el puerto LAN, control LAN, que él estará conectado entonces a nuestra red, que sea doméstica o de trabajo o lo que sea. Veis que de hecho hablamos de otro rango IP cuando hablamos de estas dos redes. Esta es el rango IP por defecto del multicast y este sería un ejemplo, puede ser un 10 por 10 por algo, es un ejemplo de otro rango IP que no tiene nada que ver con este rango IP multicast. Así que este dispositivo, el ACM200, él se encargará de comunicar tanto con una red, en este caso pues multicast dedicada, tanto del otro lado con otra red externa. La última vez les había explicado o les había dado este ejemplo de un sistema pequeño multicast. Aquí, como lo podéis ver, pues con dos emisores TX, y aquí a la izquierda, ya configurados porque habíamos dicho que si nos da un número de canal, es decir, ya está configurado, podéis imaginar que este emisor tiene el canal 1, este otro emisor tiene el canal 2, y del otro lado, a la derecha, tenemos nuestros receptores, igualmente ya configurados porque ya indican qué canal están mirando. En este momento, los dos receptores IP están mirando al mismo canal 1, es decir, a este. Y este, pues, conectado a una fuente. Puede ser un Apple TV, un reproductor de DVD, lo que sea. En total, tenemos entonces 4 equipos IP aquí dentro de un sistema, un soporte previsto para rack de 19 pulgadas. En estos equipos IP podéis ver que hay otros tipos de conexiones, tipo RS232, USB, infrarrojo. Atrás está nuestro módulo de control ACM200, que nos permite configurar rápidamente nuestra instalación, tal como lo vimos en esta demo, pero hoy veremos que además nos puede ayudar también para crear video walls, además de poder crear también distintas cuentas de usuario, hacer un routing de señales de control, nos permite ver a distancia si una señal pasa o no por tal o tal equipo IP y cuál es esta señal, etc. O hasta sencillamente nos permite hacer una conmutación de fuentes. Vimos cómo se conectaban por HDMI tanto los receptores como los emisores. Igualmente están conectados por cable de red al switch, desde el cual también tienen su alimentación eléctrica. Habíamos explicado pues, rápidamente que ofrecían la posibilidad de desembeber el audio o aquí tanto en el emisor como en el receptor, también para embeber el audio o también señales de infrarrojo. Aquí en este caso del receptor veis el segundo puerto LAN en caso de ver
encadenar varios receptores. Igualmente habíamos reexplicado cómo se conectaba el módulo de control ACM200 de un lado al switch, desde este puerto llamado video, y del otro lado, entonces, conectado vía este puerto control a un PC o una tablet, lo que sea, una solución de control, todo lo que está relacionado con una red externa, que sea doméstica, de trabajo, etc. Ahora pasamos a nuestra demostración para mostrarles cómo conectarse a la CM200 y sobre todo cómo crear nuestro video wall dentro de un sistema multicast, así que cómo vamos a poder crear diversos presets, es decir, distintas configuraciones asociadas a tal o tal video wall. Así que voy a compartirles un video. Ya lo encontré y os dejo con el video. Pues bien, segunda parte de nuestro webinar sobre entonces nuestra solución multicast de video sobre IP. Vuelvo a conectarme a mi módulo de control. Hemos visto en la sesión anterior que estaba por defecto en esta dirección IP. Tengo mi PC actualmente conectado a este módulo de control, el ACM200, con el cual nos permite no solamente hacer una instalación muy rápida. Hemos visto que para poner pues, hasta 3 emisores y 3 receptores, tenemos arriba nuestras fuentes y abajo nuestras salidas, pues hemos visto que en 1 minuto y medio podemos hacer esta instalación entonces muy rápidamente y además de manera bastante fácil. Solo para recordarles, lo porque tenemos un botón adicional, sencillamente si queremos conmutar nuestra fuente sobre todas las salidas, todos los televisores a la vez, usamos este botón en la izquierda, así. Si no, pues sencillamente una conmutación se puede hacer de manera individual, ¿vale? No puede ser más intuitivo, más fácil y es justo lo que tenemos también en nuestra aplicación de Bluestream, previsto para esta solución multicast. Así que sea iOS u Android. Ahora voy a entrar como administrador, admin 1, 2, 3, 4 por defecto. Se puede personalizar esta contraseña. Volvemos a encontrar nuestro drag and drop que hemos explicado, que acabamos de explicar. Hemos visto la última vez que también tenemos esta función de preview, muy útil para verificar si a distancia en mis emisores pasa una señal y cuál. Lo mismo al respecto de los receptores. Así. Proyecto que nos vuelve a reconfirmar lo que tenemos, pues un pequeño resumen de nuestros emisores, pequeño resumen de nuestros receptores. Luego, si queremos asignar más equipos, lo que hemos visto la última vez, se puede usar esto. Emisores, pues las opciones que hemos visto la última vez. Receptores, igual. Vale. Fixed Signal Routing, hemos visto la última vez que se puede hacer un routing. Pues el routing del video es la típica conmutación que hacemos en el televisión 1, pues vamos a pasar de la fuente 1 a la fuente 2, pues es la conmutación típica. Routing audio, pues aquí sería como correr el audio de otra fuente para mezclarlo con el video de otra fuente. Si quiero, por ejemplo, añadir el audio de mi... a ver, vamos a ver. Si corro el audio de mi media player y le pongo encima del video del DVD player, pues es totalmente posible. El routing también se puede hacer al respecto de señales de control que tenemos aquí, infrarrojo, serial, USB, CS. Pues esto le ofrece bastante flexibilidad, sobre todo para instaladores, si quieren obtener un resultado, una manera de hacer funcionar las cosas de manera muy específica. Lo que nos interesa ahora mismo sería más bien la creación de un video wall, así que aquí os vuelven a reconfirmar ciertas nociones. Por ejemplo, en este ejemplo pues vemos un video wall de 3x3. Todos los monitores pertenecen al mismo grupo, es decir, si durante la conmutación voy a decir que el grupo A va a mirar la fuente, no sé, el reproductor de DVD, por ejemplo, pues esta misma fuente se va a repartir entre los 9 monitores, porque todos pertenecen al mismo grupo. En este caso, si dentro del mismo video wall físico de 3x3
lo vamos a subdividir en distintos grupos, es cuando aquí podría poner, por ejemplo, la imagen de mi reproductor de DVD y aquí la imagen de mi reproductor multimedia. Serían dos fuentes distintas, dos mini video wall perteneciendo a un mismo gran video wall físico de 3x3. Y aquí cada televisor en la derecha puede funcionar de manera individual, lo que es la función de single en inglés, lo que explican un poco más aquí. Bueno, lo veremos más en la práctica. Video wall groups, pues de momento no tenemos ningún grupo asociado a estos televisores. Lo veremos después. Lo que nos interesa es crear o empezar a crear este nuevo video wall. Hago clic. Aquí tenemos distintos ID. Eso puede ser un ID que podemos llamar más bien cuando hacemos control. Aquí, para que sea fácil, puedo renombrar mi video wall. Por ejemplo, puedo decir es mi video wall test. Aquí podemos ver que podemos crear un video wall de hasta 9x9, lo que sería en total 81 monitores, muy grande. En nuestro caso, hay que recordar que tenemos solo 3 salidas, 3 receptores, es decir, 3 monitores detrás. Así que lo máximo que podemos hacer es un video wall de 1x2, o 2x1, o 1x3, o 3x1. Aunque, pues, estirando una imagen sobre 3 televisores no es lo más común, es posible, pero no es lo más común. Sin embargo, es lo que vamos a hacer aquí para aprovechar todos nuestros receptores. Voy a crear este video wall. Así que nos va a reconfirmar que tenemos aquí 3 monitores y detrás de cuál tenemos que asignar un receptor IP específico. Entonces, por ejemplo, yo sé que detrás de mi monitor en la izquierda tengo asociado el receptor IP que he llamado TV1. Lo voy a asociar, ya está asociado. Aquí igualmente. De hecho, no sé si nos pone algún mensaje de error, ¿veis? Si elijo el mismo, de repente quita donde estaba antes. Así que no hay lugar a dudas. Hay que saber que un mismo receptor IP no puede ser compartido por 2 monitores. Así que tenemos nuestro video wall de 3 monitores con cada receptor asignado a cada uno. Muy bien. Si hace falta, puedo aquí renombrar mi video wall. Screen settings. Este puede ser muy interesante en caso de deber estirar la imagen o respetar el mismo aspect ratio, o sobre todo en caso que los monitores tengan algún frame, algún cuadro, podemos compensar esta pérdida al respecto de la imagen. Aquí puedo decir, pues si mi frame es de 1 centímetro, pues tengo que quitar la imagen de 1 centímetro para que se vea todavía la imagen completa en las pantallas. Una vez que se ha hecho una configuración sobre un monitor, se puede copiar esta configuración a los demás monitores. Aquí no nos interesa, vuelvo atrás. Sobre todo aquí les quiero mostrar las distintas configuraciones que podemos hacer a partir de este video wall. Vamos a ir a Group Configurador. Lo que expliqué rápidamente antes es que aquí tendríamos entonces nuestro video wall de 3x1 o 1x3. Todos, en este caso, en esta primera configuración, pues todos van a mirar la misma fuente, pero se van a repartir entre ellos la misma fuente, porque todos pertenecen al mismo grupo. Si, por ejemplo, voy a crear otra configuración y en este caso voy a elegir esta función de single, aquí es sencillamente el título, pero lo llamo así para que podamos recordarlo. Voy a crear esta segunda configuración, veis que ha aparecido aquí. En este caso, que sí voy a usar esta función de single para cada monitor. Aquí, ¿por qué no todos pueden mirar la misma fuente o una fuente distinta, pero cada uno en su propio monitor, aunque físicamente pertenecen dentro de un mismo video wall? Pero eso es otra función posible. Otra función que voy a añadir aquí sería una mezcla entre los dos, es decir, tener, ¿por qué no?, un video wall de 1x2 más la función de single. Por ejemplo, voy a decir que estos 2 primeros monitores va a pertenecer al mismo video wall. Puede ser del grupo A, puede ser del grupo pues, H, por ejemplo. Hay que asociar la misma letra a nuestro video wall. Aquí tenemos nuestro video wall de 1x2. Y aquí, pues,
visto que solo se queda un monitor, pues sería lo mismo dejarlo con su grupo A, o si no, realmente con su función específica de single. Sería lo mismo, pero bueno, lo vamos a poner como single. Así que hasta ahora he creado pues un video wall, de hecho lo tendría que renombrar, otro solo en modo single y este tercero y último una mezcla entre video wall y single. De hecho, puedo volver a la primera, aquí. Aquí puedo renombrarlo. Esto sería mi verdadero video wall de 1x3. Así lo tenemos aquí. ¿Vale? Y si hace falta crear otra configuración u otro preset, pues no sé, una mezcla, vamos a poner, bueno, lo dejamos así y aquí podemos hacer lo que queremos, por ejemplo, asignar un televisor, una letra distinta, así lo podéis ver. Hay que imaginarse que detrás de un grupo E, a lo mejor no son un solo televisor, pero quizá más dos o tres, bueno, aquí todo depende de la limitación de la imaginación de cada uno. Limitación en el sentido de a más televisores y más configuraciones, más juego podemos sacar de esto. Vuelvo atrás, otra vez. Y aquí tengo confirmado que he creado un video wall test cuyo ID es 1. Es un video wall de 1x3. ¿Cuántas configuraciones? Pues hasta ahora hemos hecho 4. Sería posible hacer mucho más. Vale. Lo que me interesa ahora es ver los resultados. Puedo ir en esta pestaña de Video Wall Control. Podéis ver que tenemos el mismo concepto de drag and drop. Arriba son nuestras fuentes, 3 fuentes. Y abajo es nuestro video wall. ¿Cuántos video wall tengo? Pues solo uno. Es posible crear más. ¿Cuántas configuraciones tengo para este video wall? Pues las 4 que hemos visto. La primera de ellas es este verdadero video wall de 1x3. Podéis ver que aquí se reparte la misma imagen sobre los 3 televisores. Así es. Basta arrastrar otra fuente en cualquier de los monitores para que se cambie en todos a la vez, ¿vale? Si ahora usamos la segunda, hemos dicho que en modo single es cuando cada televisor puede ver una fuente distinta, ¿vale? Es como si estábamos en configuración normal, matriz, pero hay que recordar que estamos todavía debajo de este video wall, entre comillas. Es una configuración, es un preset posible. De hecho, puedo repartir la misma fuente en cada televisor. Cada televisor va a reproducirla de manera independiente. Ahora, hemos dicho en la tercera configuración, tercer preset, podría ser una mezcla entre estos dos conceptos de video wall y single. Habíamos creado un video wall aquí a la izquierda. Podéis ver que tiene un color bien marcado para ayudarnos a identificar este video wall. Así que sí, esta fuente está repartida entre estos dos monitores. Lo podéis ver, ¿vale? E igualmente puedo pues aquí cambiar de manera independiente la imagen en este tercer monitor. Y finalmente teníamos esta cuarta configuración donde habíamos decidido asignar un grupo distinto a cada monitor. Lo que diré, aquí tenemos solo un monitor, pero se podría, a lo mejor detrás de cada color, cada grupo, tener un cierto número de monitores. Habéis podido ver que es muy fácil de crear no solamente un video wall, pero además muchas configuraciones posibles. Es lo que puede elegir, de hecho, un cliente final. Si salimos de este modo de administración, podéis ver que aparece ahora sí esta pestaña de video wall control, en cual voy a ir. Por ejemplo, aquí podemos volver en nuestro video wall inicial. Repartimos la misma fuente sobre los 3 monitores, ¿vale? Aquí sería como pues, lo que un usuario final podría hacer sencillamente desde su tablet, por ejemplo. Y los resultados se verían efectivamente en las salidas, en todos estos monitores. Así es. Así que puedo volver dentro del modo administrador. Si quiero, pues sencillamente puedo crear otro nuevo video wall. No sé, en caso que tendría mucho más monitores, mucho más receptores, pues lo puedo crear aquí.
Ya podéis ver, bueno, aquí ya tenemos muchos monitores. Basta pues asignar a cada receptor su receptor, a cada monitor su receptor. No puede ser el mismo que hemos usado antes porque si no habría un cierto lío. Hay que elegir otros receptores si queremos hacer otro video wall. Puedo volver atrás. Ya veis que tenemos este nuevo video wall creado, pero que al final no nos va a funcionar porque no tenemos tantos receptores, tantos monitores. Así que hasta lo puedo remover. Yes. Si hace falta, al respecto de este, también puedo cambiar ciertas cosas. Si me equivoqué de receptor, si me equivoqué dentro de las configuraciones, por ejemplo, la configuración 4, pues a lo mejor no quería esto, o la quería renombrar. Bueno, todo es posible, por supuesto. Y aquí pues vemos los cambios sencillamente. Aprovecho la grabación para mostrarles que en las cuentas de usuario también se puede añadir nuevos usuarios. Por ejemplo, lo voy a llamar user test. Vamos a dejar la contraseña por defecto a 1, 2, 3, 4. No dejar espacio. Eso es. Así lo tenemos aquí. De momento puede ver todos los emisores y todos los receptores. Cuando hay que crear distintas cuentas de usuario, pues por ejemplo, si tenemos la misma distribución de video sobre IP repartida en varias salas o varios pisos, pues a lo mejor no queremos que alguien de la sala 3 no toca pues la fuente o la recepción de la señal de la sala 1 a un nivel de conmutación o tal. Así que es cuando podemos dividir nuestra instalación en varias cuentas de usuario, cada uno con sus permisos. De hecho, aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a poner al día los permisos, se puede poner al día también se puede cambiar la contraseña. Y aquí, al respecto de este user test, le voy a decir que solo puedo ver, no sé, a lo mejor estas dos fuentes, pero no el PC. Update. Ya podéis ver que tengo acceso al emisor 1 y 2, la fuente 1 y 2, pero no a la 3. Y ahora voy a salir. Voy a entrar como user test. Veis que ahora aparece 1, 2, 3, 4. Y aquí me falta la tercera fuente, el PC. El PC ya no es más disponible. Así que solo para mostrarles que se puede entonces, vamos a ver, se puede entonces pues, reducir permisos de tal y tal usuario en función de lo que queremos hacer. Así que ahora estamos todavía como cliente final al respecto de esta cuenta de user test. Nos aparece esta. Vale. Aquí no, más bien porque ha vuelto como guest, porque tenemos una cuenta guest por defecto que si no queremos la podemos quitar. Es esta. Si queremos hacer realmente unas cuentas con permisos muy específicos, los podemos hacer tal como lo acabamos de mostrar y no habría, no olvidar quitar esta, ¿vale? Settings, pues lo que hemos explicado la última vez, ahí se puede personalizar la puerta de acceso a este ACM200, al cual estoy actualmente conectado. Hay gente que trabaja en otro rango IP, por ejemplo 10x10 por algo. Ahí se puede cambiar, se puede entonces verificar un poco cómo está configurado, se le puede resetear si hace falta, quitar el proyecto igualmente, si hace falta poner al día el firmware, pues lo que hemos visto igualmente se puede hacer, tanto al respecto de la CM200 como de los receptores o emisores. La contraseña es personalizable y más o menos es lo que les quería mostrar, sobre todo la creación muy fácil, muy rápida de un video wall o de varios video wall y por cada uno de ellos entonces poder hacer X configuraciones. Podéis ver que aquí pues tenemos
una flexibilidad enorme. Si de repente tenemos muchos receptores, pues podemos hacer muchas cosas. Así que ya es todo. Muchas gracias.